Doctor Haroldo Rojas, un gusto, nuevamente. Te expreso la alegría de estar en esta producción. Y a mí me gustaría, para beneficio de todos y personal también, aunque por supuesto que nos conocemos, yo conozco a la familia, conocí al doctor Rojas padre, ¿no? Queremos conocerte un poquito, Haroldo. Vamos a hacerlo en un tono coloquial. Contanos dónde estudiaste tu carrera de medicina y un poquito la vocación. Uno infiere razonablemente que viene del papá, pero contanos un poquito, a ver, cómo es esto de la medicina en tu vida, en qué facultad estudiaste y cómo, lo que quieras de ese matiz inicial. Bueno, perfecto. Yo estudié en la Universidad Nacional de Rosario del año 93 al año 99. La vocación vino cuando estaba en cuarto año de la secundaria, que de hecho en la comunidad teníamos un grupo de amigos y como todo adolescente nos íbamos todos del tercero comercial al cuarto comercial y comencé en el comercial y para Semana Santa me di cuenta que el tema de los números como que no era lo mío y me acuerdo que en un recreo fui al cronograma de clases del BCB y veía que tenían biología, química, física y qué sé yo cuántas yerbas y entonces hice un cambio y me pasé al BCB y a partir de ahí la verdad que me gustó mucho el tema de la biología. Me acuerdo que el profesor en aquel entonces era el profesor Rubin Schimpf, que muchos de la comunidad lo deben recordar y entonces a partir de ahí, bueno, sí, decidí hacer la facultad. Y entonces el tema fue cuando terminé quinto, tenía 17 años y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a un colegio allá que se llama Weimar College en California, y en ese colegio pude hacer un curso de masajista y también tomar las materias que en Estados Unidos se llaman las pre-med, que son las de medicina, y como que reforcé la vocación. Y por suerte que cuando vuelvo y ya estudio en Rosario, ya comencé con 19 años. O sea, no era tan recién salido del secundario y doy gracias a Dios de que fue así porque pude aprovechar más la facultad. Y bueno, terminé la facultad y de ahí vine para el sanatorio. Acá hice la parte de clínica médica, la especialidad, durante los años 2000 al 2004. Y del 2004 al 2007 volví a Buenos Aires en el Hospital Francisco Muñiz y ahí hice infectología. Bien. Y después de ahí que terminé, volví al sanatorio y el 2008 me encuentro ahí en infectología, en control de infecciones y es lo que hago y también estoy un poco como adjunto en la Facultad de Medicina, la cátedra de infectología y ayudo al doctor Kramaro, que es el titular, con los prácticos. Así que más o menos bien, bien. Ese es un background. Y cuando dijiste Weimar, conocemos quienes estamos en la comunidad del pueblo adventista, de la comunidad adventista del Séptimo Día, que es un lugar que se caracteriza por un estilo de vida muy saludable, ¿no? ¿Dejó alguna impronta Weimar en tu vida en esos días juveniles? Desde luego que sí, y no solo que dejó la impronta, sino confirmó algo que yo ya había tenido acá, en esta comunidad. Lo recuerdo, era el año 1982, capaz que algunos de los televidentes recordarán, pero en la iglesia del parque, que hacía poquito que había sido inaugurada, vinieron unos médicos de Estados Unidos a hablar de medicina preventiva, y entonces yo me enganché, pero me enganché no tanto porque me interesaba la parte de preventiva, sino porque me gustaba el inglés. Yo de chiquito tuve una cierta afición por el inglés. Y entonces fui, y recuerdo que a partir de esa semana me quedó en la mente de 8 años que tenía en esa época que la carne no era buena. Y entonces en mi casa decidí no comer más carne, fue el primero que dejé. Y entonces ya con eso como que tuve esa predisposición y cuando voy a Weimar la verdad que fue una linda experiencia, estuve 1 año y medio, después volví otra vez más y fue muy lindo poder ver cómo la alimentación, el estilo de vida que nos ofrecían ahí. En ese colegio lo particular me llamó la atención es que vos podías ser hijo de Bill Gates, pero te tocaba trabajar 4 horas diarias como parte de la currícula. Claro. Y eso nos llevó a poder, a mí en lo personal, disfrutar mucho de ese tema.
Y me acuerdo que la alimentación en ese colegio era vegetariana estricta. Claro. Y fue la primera vez que tuve ese approach hacia lo vegetariano estricto y lo disfruté mucho y vi que se podía, cuántas variedades que hay, que uno desconoce al no tener idea de eso, y bueno, pude compartir esa experiencia en esos años allá. Bien, bien. Yo quisiera que nos cuentes o nos expreses que, por supuesto que las características de este programa van a ser, es decir, compartir mucha información científica y obviamente no establecer normas o pautas que puedan incomodar a nadie, en el sentido de que pueden decir, uy, bueno, pero ustedes van a hablar en contra de la carne. No necesariamente se trata de eso. Se trata de compartir información científica, como decíamos, para tener después una conformidad con las leyes que Dios ha implantado en el ser humano, en todo sentido, leyes en todo el organismo, fisiología de la alimentación, del cerebro, de todo lo que implica el cuidado del cuerpo. Mucha información científica para que nosotros podamos, con ese bagaje de conocimiento, entonces sí, ejercer nuestra voluntad, nuestro libre albedrío y decir, a ver, ¿qué camino voy a seguir? ¿Cambio de hábitos, no cambio de hábitos? ¿O sigo con lo mío o no sigo? Me parece que ese es el desafío, ¿no es cierto? Hago esta salvedad porque yo pregunté en Weimar, conozco Weimar a través de toda la información que tenemos, y es una institución donde tienen un estilo de vida vegetariano estricto, pero no necesariamente significa que nosotros vamos a hacer una apología en detrimento de quien tenga una alimentación omnívora o lacto-vegetariana o que tenga alimentación cárnea. Vamos a dar la información científica y cada uno decidirá lo que tendrá que hacer. Es así, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Y de paso es bueno que lo digas porque de hecho cuando vos me invitaste para hacer ese programa, lo primero que me vino a la mente es Lito Rabinovich, sinónimo de, no sé, de lío, de convulsiones, de un montón de controversias. Cosas, de controversia. Digo, ¿qué va a querer hacer Lito con la salud? Ahora va a ser algo controvertido. Vegetariano versus no vegetarianos. Claro. Veganos versus, qué sé yo. Claro, versus los otros. Digo, ¿a dónde me querés meter? Sí, medicina alopática versus medicinas alternativas. No necesariamente. Bueno, yo agradezco. Es bueno que digas eso porque creo que es simplemente compartir lo que uno puede dar de lo que va aprendiendo, de lo que la ciencia médica va aportando, para que aquellos que estén interesados puedan saber que hay algunas otras cosas, y el que no, saber cómo puede mejorar aún la dieta de que tiene, sea carnívora, sea ovolacto vegetariano, sea vegetariano estricto, para tratar de poder tener una mejor vida y poder cuidar el cuerpo. Gracias. Se trata de eso, del cuidado del cuerpo y la información científica que nos ayuda a ese objetivo direccional. Cuidar la salud, cuidar el cuerpo, interpretar la vida como un don de Dios y vivir la vida en abundancia. Nuestro Señor Jesucristo, Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué lindo. Y es su voluntad y su deseo que tengamos salud, así como prospera el alma. Bueno, eso es palabra de Dios, eso nos hace temblar un poquito. Por eso digo, decía, esa cuidadosa, conformidad con esa revelación requiere información, requiere mucha información científica. Así que yo agradezco tu presencia, agradezco, Haroldo, tu buena voluntad de ayudarnos a conducir este programa, porque creo que vamos a aprender todos, vamos a crecer todos, y si hay que hacer algunos cambios de hábito, el que quiere los hará y el que no los hará, pero me parece que esa es la parte linda de todo esto, ¿no? Haroldo, lo que tú quieras comenzar a compartir, bueno, este es tu tiempo. Bueno, perfecto. En este primer programa lo que quería hacer es por ahí compartir el tema de la base de saber que la salud, que es lo que estamos tratando de compartir, y cómo cuidar la salud, tener definiciones y dar un contexto de qué es lo que el mundo científico considera como salud. Y entonces me pareció pertinente tomar la definición de la OMS, lo que la OMS dice, que es el estado perfecto de bienestar físico, mental y social, y no solo de la ausencia de enfermedad. ¿Sí? En el año 2013 ya la OMS ponía ese concepto un poco más amplio
respecto de qué es tener salud. No es solamente ausencia de enfermedad, porque yo no puedo tener, quizás no tenga ningún tipo de enfermedad física, pero hay algo en lo social que no lo tengo y eso me enferma. Y de hecho eso es algo interesante verlo porque como infectólogo siempre digo que las bacterias son parte de la cadena que hace que alguien se enferme. El ejemplo clásico es la tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium avium, que es esa bacteria que descubrió Koch, no es la que produce tuberculosis. Esa bacteria lo que es una bacteria que se aprovecha de un cuerpo que está no con defensas, un cuerpo que está baqueteado por estilo de vida, y en ese contexto el Mycobacterium avium se aprovecha para enfermar. Entonces la OMS tiró esa definición que me parece válida y me parece muy buena para tenerla en cuenta. Y si el señor director me acompaña y pone el primer graph por ahí, quería compartir con los oyentes un poquito de lo que Elena nos habla respecto a lo que es enfermedad. Entonces ahí podemos ver que en El Deseado de toda la gente, que es un libro de Elena de White, que lo tiene, dice: la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales, ¿sí? Y en la siguiente cita, señor director, si nos puede acompañar, vamos a ver lo que dice lo contrario. Dice que Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel y se le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. Me gusta esta cita porque básicamente lo que nos está haciendo, nos está definiendo qué es la salud y qué es la enfermedad desde el punto de vista cristiano. Somos una comunidad cristiana, tenemos vecinos de distintas religiones, todos profesamos seguir a Cristo, y creo que es importante ver que en este contexto, cuando uno sabe que la salud es una recompensa de la obediencia de las leyes de Dios y la enfermedad es una transgresión a esas leyes, lo que nos obliga a querer saber un poquito es qué son esas leyes, ¿no es cierto? Y entonces en esas leyes, en la siguiente, señor director, si podemos ir, vamos a ver un poquito a qué se está refiriendo la señora White, que es una profeta que los adventistas tenemos. Dice: hay condiciones que deben observar todos los que quieren conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Dice el Señor: no le agrada que se ignoren sus leyes, naturales o espirituales, y hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. En la siguiente parte de esta cita tenemos que debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles aquel que es el único que puede sanar. Y paro acá un poquitito y digo que esos remedios que Dios nos dio, nosotros tenemos un eslogan, no es un eslogan, es un acrónimo, que quizás alguno de los televidentes no lo conoce, pero se forma la palabra adelante. Y adelante son un resumen de esos remedios que Dios nos dio para poder saber qué es lo que tenemos que hacer para poder tener vida y vida en abundancia. La palabra adelante resume cada uno de esos remedios que tenemos, que son: el primero, agua pura. De hecho, acá tenemos, voy a tomar un poquitito, el agua que Dios nos dio, que es algo fundamental. A lo largo de los programas vamos a ir metiendo bocaditos de cada uno de estos remedios que Dios nos dio, también con los diferentes médicos especialistas que nos van a acompañar para que ellos también nos traigan un montón de información al respecto, pero hoy el objetivo mío es poder mencionarlos: agua pura, la D de descanso, la E de ejercicio, la L de luz solar, la segunda A de aire puro, la N que es de nutrición adecuada. Y en esta N siempre me gusta decir que para uno saber si está nutriéndose bien, debe de responder a 3 preguntas, que son: ¿qué como?, ¿cuándo como?, y ¿cómo como? ¿Sí? Son 3 cosas que la iremos profundizando en algún momento de los programas que vamos a tener, para que la gente sepa un poquito más.
El siguiente es la T, que es una palabra que algunos no la conocen mucho. Cuando por ahí lo comparto en consultorio con los pacientes, le digo temperancia, y temperancia no es muy frecuente esa palabra. Correcto. Es un sinónimo de moderación. De moderación, y entonces en realidad es tratar de abstenerme de las cosas que no son buenas y moderación con las cosas que son buenas. Cuando uno va por la ruta ve que dice beba con moderación. Yo creo que en ese sentido por ahí hay ciertas sustancias que lo que tenemos que hacer es evitarlas por completo, porque en poquito mayor grado nos van a afectar en la salud, ¿sí? Por lo tanto, la temperancia es abstenerme de las cosas malas y moderación con las cosas buenas. Y el último de los remedios que Dios nos dio, que no por eso es menos importante, es la esperanza y confianza en Él, esa E final, la cual todos estos otros no tienen ningún sentido si olvidamos este último remedio que Dios nos da, en el cual a los que creemos en Dios, a los que somos creyentes, nos llena todo. Porque en realidad hay un versículo en la Biblia que está en Jeremías 30, que lo estaba buscando y es el único versículo, porque lo busqué en la concordancia, en el diccionario de Strong, en la concordancia Strong, y es la única vez en la Biblia que está la palabra medicamento. Bien. Y esa palabra medicamento, el versículo dice, no hay para ti medicamentos eficaces. Y un poquito más abajo dice, mas yo haré traer sanidad a ti. Y me gusta ese versículo, porque a los que estamos en el área de la salud, a mí en lo particular, me ha caído fuerte el Señor muchas veces al hacerme saber que yo soy solamente un instrumento de Él, que no me la crea en ningún sentido, porque en realidad el que trae sanidad es Dios. Y en este sentido no son ni las verduras, ni las frutas, ni las nueces, ni los medicamentos, que también muchas veces son necesarios, los que traen sanidad, sino que es Dios el que va a dar sanidad a través de los métodos que Él nos dejó. Por eso, en la cita que estamos viendo recién, la profeta lo que nos está diciendo, ahí está, gracias señor director, debemos, la naturaleza, y debemos enseñarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar a los enfermos dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe, y debemos creer en el gran médico. Y esto es otra cosa que quiero traer a colación con nuestros televidentes, porque en el tema de la fe dice a los enfermos dolientes en los brazos de nuestra fe. Y la pregunta es, ¿cuánta fe tengo yo como profesional en el poder que puede tener Dios con ese paciente que viene al consultorio, que está siempre esperando que uno le pregunte la pregunta clave para que la alfombra se dé vuelta y uno pueda tener la oportunidad de compartir a nuestro Creador, a nuestro Sanador, como se presenta nuestro Dios en Éxodo 15:26, en el cual dice, yo soy tu sanador. Y entonces acá son básicamente estas 8 remedios los que acabamos de leer, que Dios quiere que nosotros tratemos de promover. Y me gustan estos 8 remedios por varias razones. Por razones fisiológicas, no van en contra de nuestro cuerpo, pero también por algunas razones que no son discriminatorias. ¿En qué sentido? Estos 8 remedios que acabo de comentarles, no se requiere tener OSDE 450 o Swiss Medical SBJXI para poder tener acceso a ellos. Son remedios que lo tenemos de fácil acceso, son remedios que lo tenemos disponibles cuando tan solo lo querramos obtener, y son remedios que una vez que uno empieza a gustar de ellos, lo que quiere hacer es compartirlo con quienes nos rodean. Haroldo, estamos siguiendo con atención, por supuesto, y esta introducción, este primer programa, este umbral de este ciclo de programas por la vida, quiero rescatar 2 aspectos. Primero decíamos que una cuidadosa conformidad de nuestra parte hacia esas leyes que Dios ha implantado en nuestro ser, y que aquí aparecen 8, llamémoslo, principios o remedios naturales, y que después van a aparecer otras leyes también. Cuando, por ejemplo,
lo digo concretamente, el martes que viene tengamos de invitada aquí a la doctora Valeria Broder, que ya nos confirmó su presencia. ¿Por qué digo esto? Ella es una cardióloga clínica, especialista en los aspectos vasculares. Ella va a revelar lo que la ciencia nos dice para cuidar nuestro corazón. Pero esas leyes, si entiendo bien, Haroldo, lo que tú nos decías, son leyes dadas por el mismo Dios, que ha implantado estas otras leyes donde nos dice tienen que disfrutar y tomar sol de la manera racional por esto y esto y esto. Vamos a recibir la información científica. Tienen que beber 8 vasos de agua por día como mínimo por esto y esto y esto y esto. La información científica. El cardiólogo o la cardióloga nos va a decir, ¿quieren cuidar sus arterias? Hagan esto y esto y esto. Es la misma fuente de poder. Por eso, si me permitís, quiero enfatizar eso. No es que este programa sea una cuestión, meramente ideológica o mística, que estamos diciendo, bueno, apuntemos a la fe solamente. No. Cada ser humano, y respetando, como tú decías, las denominaciones de cada televidente, no importa qué denominación usted tenga, pero es un creyente, creemos en Dios, ¿no es cierto? Creador y sustentador de la vida. Bueno, Él ha implantado, queremos dejar esto en el primer programa, en nuestro ser leyes. Pues yo debo conocer esas leyes para tomar mi decisión. Ser displicentes o transgredirlas o no transgredirlas, o como aquel pueblo del Antiguo Testamento en un momento crítico, después de un dictamen severo, dijeron, bueno, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se trata de eso. El camino angosto, el camino de la vida, el camino de la plenitud, requiere información científica y libre albedrío. ¿Qué voy a hacer yo con los 8 remedios naturales que nos van a explicar los médicos? Tan importantes como cómo se cuida una arteria, un vaso, cómo se previene un cáncer de colon, cómo se previene un cáncer de mama en la mujer, cómo se previene el Alzheimer. Hay leyes, ¿no es cierto? Cómo se previene, como decía el doctor Haroldo recién, cómo hacer para que ese virus, esa bacteria, no encuentre un cuerpo debilitado, bajo en defensas, con su sistema inmunológico deteriorado, para que esa bacteria haga estrago en nosotros o en nuestros hijos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cuida el cuerpo? Bueno, todas esas leyes vienen de Dios. Yo creo que eso tenemos que decirlo, sin embajes, porque tanto un científico como un teólogo, como un filósofo, creemos, ¿no es cierto?, que la vida es un don de Dios, ¿no es cierto? Es así. Es un aspecto, yo diría, un umbral ideológico de este primer programa, como redescubriendo valores que ya nos van a confrontar los especialistas, y uno dice, bueno, pero cuando el próximo invitado nos hable de cómo cuidar las arterias, bueno, pero esto es ciencia, ya dejemos de lado lo místico. No, la ciencia, la verdadera ciencia, vindica a la ciencia por revelación. La falsamente llamada ciencia la confronta. Bueno, yo creo que eso va a ser lo más sustancioso, el gran contenido de este ciclo de programas. Vamos a ver cómo la ciencia vindica, no hay contradicción, ni en los aspectos físicos, mentales, ni espirituales. La ciencia nunca va a contradecir la dimensión trascendente del ser humano. Bien, ¿Te parece? Perfecto, muy lindo, Lito. Quería compartir otro principio más en esta primera charla. Si te parece, señor director, podemos hacer un breve corte y después seguimos en esto que es como el umbral ideológico de este ciclo que creo que vamos a disfrutar todos y en familia. Después nos vas a decir, a ver, los niños pueden ya empezar a recibir estos valores para preservar su vida como un don de Dios, para preservar y cuidar su cuerpo y tener salud. En un instante, entonces,
seguimos en vivo y en directo. Si quiere llamarnos para expresar una idea, para saludarnos, para incluso pedirnos temas, porque les voy a dar un teléfono que va a tener por la vida, un WhatsApp, desde ya les digo. Ustedes pueden proponernos temas, distintas temáticas, y nosotros vamos a invitar a los profesionales para que nos ayuden a cuidar nuestro cuerpo en su especialidad. Vamos a tener un teléfono de WhatsApp por la vida, 154 157 054. Pero si usted quiere ahora darnos alguna idea, hacer un comentario, un saludo, alguna pregunta, llámenos, estamos en vivo y en directo, 4910-277, que Susi, una voz muy conocida, los va a atender.